así el resto se conecta. ¿Te parece? Sí, sí. Voy a compartir pantalla entonces. Ya, entonces, muy buenos días a todos y todas. Una vez más le damos la bienvenida al curso de Innovación para la Internacionalización. Hoy nuevamente contamos con la participación de Carolina Belmar Gamboa, quien, como les mencioné, es abogado y máster en Propiedad Intelectual y Sociedad de Información. Les vuelvo a recordar que quedan 3 sesiones del curso y que este termina el 17 de diciembre. Todo el material está en el aula virtual. Recuerden justificar sus asistencias a mi correo y que toda la información va a quedar en el aula. Carolina ya puede comenzar con su presentación. Súper, muchas gracias. Buenos días a todos. Vamos a partir brevemente recapitulando algunas ideas de la sesión del día anterior. Si quieren hacer preguntas, las pueden hacer por chat, y las preguntas orales las podemos dejar para el final de esta segunda y última sesión sobre propiedad intelectual, innovación e internacionalización. Como les recordaba, en primer término, reforzar la idea de que las industrias innovadoras, o sea, que nace innovación, ya sea en sus productos o en sus procesos, entendido como mejoras o nuevas soluciones o nuevas formas de abordar un problema, ya sea que se traduzcan productos o servicios, se puede proteger a través de propiedad intelectual. La propiedad intelectual es una herramienta que está al servicio de la estrategia comercial que ustedes puedan tener, ya sea para que lo usen de forma activa o defensiva, pero, y por lo tanto tienen que siempre tenerla en consideración. Y recuerden también que frente a una solución innovadora que envuelve el desarrollo de conocimiento, puedes tener múltiples derechos de propiedad intelectual concurrentes. Por lo tanto, siempre intenten tener en cuenta cuáles son todos los posibles tipos de protección, de tal manera que pueden optar por elegir proteger o no, o algún camino intermedio que también es posible. En el caso de Corner Shop, como les decía, o sea, por cierto que hay derecho a autor, debe haber patentes, hay mucho software involucrado, hay diseño industrial, existen seguramente secretos comerciales, hay un nombre de dominio, que es precisamente muy importante, la aplicación es un diseño industrial, y por supuesto marcas. La variedad vegetal se me quedó pegada, esa no aplica en este caso. En la sesión pasada habíamos hablado de cuántos tipos de propiedad intelectual existen, hay 8 principales, de nuevo recuerden que pueden acumularse. Vamos hoy día a abordar los 6 principales, que son los derechos de autor, las patentes, las marcas, las indicaciones geográficas y los nombres de dominio, también los secretos. ¿Ok? Si se recuerdan, en la sesión pasada hablamos de cuáles son los principales elementos, y para esto creo que puede ser de mucha utilidad para luego para la aplicación práctica que ustedes puedan darle, el tener siempre presente este cuadrito. Este cuadrito les permite diagnosticar si esto que ustedes tienen, este intangible, o sea, que se traduce en productos o servicios, pero esto que los diferencia a ustedes de su competencia, puede ser protegido por derecho de autor, por patente o por marcas, para estos efectos es súper útil utilizar esta tablita, donde tú dices cuál es el objeto protegido, cuáles son las exclusiones, es decir, qué es aquello que, pese a que pueda cumplir las condiciones por convención social, es decir, a través de las leyes, no se permite, o está excluido, cuáles son los requisitos que luego las legislaciones existen, los derechos que se te confieren por tener el derecho registral, cuáles son pese a que tú tengas el derecho protegido, que ciertas situaciones por razones de interés público no están protegidas, y cuál es el periodo de protección. Recuerden ustedes que, en principio, como estos derechos son territoriales, la regulación podría variar entre los distintos países, pero por otro lado, gracias a que es una de las áreas del derecho o disciplinas comerciales que mayor armonización tiene a nivel internacional, gracias a los acuerdos de la OMC, y también gracias al esfuerzo normativo que ha hecho la Organización Mundial del Comercio, la verdad es que las diferencias entre unos países u otros son bastante mínimas, se refieren más a cuestiones procedimentales que a la cuestión sustantiva, que aquí les muestro, de materia, exclusión, requisitos, derechos, que es qué, cómo, cuándo, dónde y cómo protejo. Es bastante similar en los diversos países, y que lo que está establecido a nivel internacional son derechos mínimos obligatorios, es decir, los 50 años que establece el acuerdo, por ejemplo, para el derecho de autor, la protección de la vida del autor más 50 años que establece la OMC, es un estándar que es mínimo, y por ejemplo en el caso de Chile está en 70 años, y en otros países en 90, y en algún otro está también en 120 años inclusive.
En derecho de autor, si se fijan, se protege todo tipo de obras, eso es muy importante, incluido el software, que lo vamos a ver con mayor detención, pero se excluyen las ideas, los procedimientos, los métodos matemáticos, quirúrgicos, de enseñanza, de operación, los conceptos matemáticos también. Y esto es porque tienen, las ideas no se protegen porque es importante que puedan circular libremente. Entonces, ¿qué es lo que se protege? La expresión original de esas ideas, métodos o procedimientos. No es el método o procedimiento en sí mismo, es decir, no es su funcionalidad, sino que es la forma como se expresa. Los derechos que te otorga, como recordamos, se dividen morales y patrimoniales. Los derechos morales, Chile tiene más que el mínimo legal, pero a nivel internacional los derechos morales protegidos es el de autoría, que se conoce como paternidad. Siempre tengo que vincular ese libro, esa publicación, esa película a su autor o a sus autores, el derecho a mantenerla inédita o no divulgada, y el derecho a mantenerla íntegra, es decir, que para que ésta se modifique requiere su autorización. Los derechos que se confieren son derechos bastante amplios, en los que no es relevante si el uso es comercial o no, es decir, todo tipo de uso, sea comercial o no, está protegido, especialmente los referidos a copia, reproducción, comunicación al público, distribución, ejecución. ¿Qué excepciones existen? La verdad es que existen bastantes. La normativa chilena fue incluso pionera en esta materia. ¿Y qué es lo que significa esto? Es que pese a que ciertos objetos sean protegidos, existe un listado bien extenso de acciones que son permitidas, sin necesidad de pedir autorización a su autor o autores, y sin necesidad de remunerarlos también. Estos son los del típico derecho de cita, que se utiliza muchísimo en la literatura y también en la academia. Las excepciones para poder hacer adaptaciones de ciertas obras para que las personas con discapacidad puedan acceder, el uso en el ámbito familiar, el uso privado, la ingeniería inversa, que es muy relevante para el software, y naturalmente la sátira, la parodia y la crítica, que están muy vinculadas al relevante derecho de libertad, o vinculado a la libertad de expresión. El plazo de protección ya se los referí. Esto puede ser un poco tedioso, pero lo que me interesa es que si ustedes a futuro tienen un objeto, un producto, tomen esta planilla, la miren y vean cuáles pueden ser los más apropiados para su solución. Las patentes lo que protegen son los inventos. Los inventos es toda solución que se traduzca en productos o procedimientos que resuelva un problema de la técnica, es decir, y que pueda tener, la verdad es que puede ser para cualquier tipo de ámbito. ¿Qué cuestiones se excluyen? Ciertos desarrollos que puedan ser contrarios a la moral, al orden público. También se excluyen, por razones de interés público, los métodos de tratamiento, diagnósticos y quirúrgicos. También los inventos que tienen que ver con plantas y animales. Esos se protegen, en el caso de las plantas, a través de las obtenciones vegetales o nuevas variedades vegetales. Los requisitos son tres, que es que sean nuevos, y esto es una novedad a nivel mundial, lo que requiere hacer un análisis de toda la literatura de patentes y científica sobre la materia, que está escrita, requiere que tenga, al menos potencialmente, se pueda replicar industrialmente, y que tenga altura inventiva. Esto significa que no sea obvio para un experto en esa área de la ciencia. Los derechos que confiere en este caso son derechos que se refieren al uso comercial de la patente para fabricar, vender, ofrecer, importar, exportar. Existen ciertas excepciones que se refieren, por ejemplo, también de forma similar que el software, porque el software en algunos países se puede proteger como patente de invención. Por un lado, la ingeniería inversa, el uso de patentes para efectos de educación y academia, y las licencias no voluntarias que han estado que se han estado tan en boga hoy en día por toda la crisis del COVID, que significa que en estos casos, independientemente de la autorización del titular, una autoridad, generalmente son los tribunales o la autoridad pública, establecen o permiten a un tercero poder fabricar y comercializar ese producto sin necesidad de pedir la autorización del titular, pero fijando una regalía, un fee por este uso. El plazo de protección en Chile, perdón, es de 20 años, que se cuenta desde la solicitud de la patente. Dame un minuto. En el caso de las marcas, se protege cualquier signo que tenga fuerza o capacidad distintiva. Existen también ciertas exclusiones. Las más importantes
dice en relación con aquello que es genérico o descriptivo. Esto se analiza en función de los productos y los servicios que están protegidos. Esto es que en la práctica los derechos que se confieren, o sea, es el derecho a impedir que otro lo utilice en el ámbito del comercio. Hay ciertas excepciones hoy en día que se refieren al uso de tu propio nombre, por mucho que otro lo registre como marca. En mi caso, mi apellido es Belmar. Si alguien registra la marca Belmar, no puede impedir que yo la utilice en el comercio para distinguirme como persona, con ciertas limitaciones. Perdón. Y en el caso de ciertos términos que son descriptivos y que logran registrarse como marca, por ejemplo, qué sé yo, verde, por ejemplo, para registrar un negocio de venta de semillas, no puede impedir que otros utilicen la palabra verde para describir, por ejemplo, algún producto que ellos vendan que tenga esa misma característica. En el caso de los secretos comerciales, lo que se protege es aquel conocimiento, aquellas ideas que por ser secretas tienen valor. No existe ningún tipo de exclusión, todo se puede proteger como secreto empresarial o comercial, perdón. Los requisitos es que efectivamente sea secreto. El derecho que te confiere es impedir a que otros lo divulguen. No existe ninguna excepción. Y por supuesto no tiene un plazo de protección, pero el requisito es que sí, es que sea, una vez que pierdes, deja de ser secreto, entonces ya pierde todo tipo de protección, pierdes esa posición ventajosa que tenías. En el caso de los nombres de dominio, que son primo hermanos de las marcas, son una especie de signo distintivo, no propiamente dicho, pero básicamente porque permiten identificarte, te otorgan un lugar en el ciberespacio. No existe ningún tipo de exclusión, no existen requisitos, salvo que no sea idéntico a otro que ya esté registrado, y ese es el derecho que te confiere. No existen excepciones y su plazo es indefinido, tanto tiempo como tú vayas renovando tu dominio. Hoy en día cada vez son más relevantes, y lo otro que es interesante es que puedes tener tantos dominios como estos se encuentran disponibles a través de los distintos tipos de variedades de nombres de dominio que hoy por hoy son prácticamente infinitos. Los diseños industriales se encuentran en un camino intermedio entre patente, entre invento, patente de invención y marca. En algunos países se protegen como signo distintivo exclusivamente, y en otros se les hace símiles o como primo hermanos de las patentes, que es el caso de Chile. Es el efecto que tiene que se les dé tratamiento como si fuesen especie de patente, determina que su análisis sea muy similar al de la patente de invención, y el tiempo de tramitación para su registro es a veces muy extenso. No así en los países que se les asemeja a las marcas. Estamos hablando que en el primer caso puede demorar 3 años y en el otro se demorará como mucho 9 meses. En los diseños industriales lo que se protege son los elementos estéticos u ornamentales que tiene un elemento funcional. Entonces, pero, es muy importante, aquí lo que no se protege es la funcionalidad misma, ni para lo que sirve, sino que solamente esta forma especial, vamos a mostrar después algunos ejemplos, sino que es la forma estética, cómo es que se diferencia por este elemento que es estético. Los requisitos es que sea novedoso, y por lo tanto se hace un análisis de lo que existe en la literatura, y que sea útil, es decir, que se aplique sobre elementos que tengan una cierta utilidad. Los derechos que confiere son similares a los de las patentes. Al igual que las patentes, se puede establecer licencia obligatoria o no voluntarias, y el plazo de protección es más limitado, de 10 años en Chile, que con la última reforma, que a partir del próximo año pasa a 15 años, y se asemeja a los estándares más altos que existen a nivel mundial. En las obtenciones vegetales, que Chile tiene mucho desarrollo en esta materia, lo que se protege son todo tipo de plantas, incluidas las vides, las flores y los árboles. No existe ningún tipo de exclusión. Los requisitos para que se puedan proteger es que estas sean nuevas, en el sentido que no sean conocidas,
el requisito ahí es menos exigente que el de las patentes, porque es una novedad que en que basta con que a nivel nacional no haya sido comercializado para que se pueda aceptar, al menos esa ha sido la práctica acá en Chile. Deben ser distintas de lo que ya existe, deben ser homogéneas y deben ser estables, lo que requiere que la práctica, cuando tú presentas una solicitud para protección de una nueva variedad vegetal, en este caso el Servicio Agrícola y Ganadero de Chile, hace un estudio en terreno de cómo a lo largo del tiempo efectivamente se está ante una variedad que es homogénea y que es estable, y no que simplemente fue la suerte de una temporada y luego no se puede reproducir. Los derechos que confiere son bastante similares a los de las patentes y se aplican especialmente sobre el material de producción, y en otros países, en que se aplica un estándar un poquito más exigente, se aplica también respecto a los productos que se producen bajo esta nueva variedad. O sea, ya no solamente la planta, el árbol, sino que también los frutos. Las excepciones que existen son las referidas también a las licencias no voluntarias, y también existe el determinado privilegio del agricultor, que le permite a quien compra una semilla poder volver a utilizarla en su propia plantación. Los plazos de protección son de 15 y 18 años, contados desde que se confiere el registro, distinguiendo las plantas en general, las plantaciones en general, pero los árboles tienen una protección de 3 años, los árboles tienen una protección un poquito más extendida de 3 años más, llegando a 18. Y finalmente las indicaciones geográficas son un tipo de signo distintivo que refieren a productos cuya calidad, característica o reputación se debe esencialmente o principalmente a su origen geográfico. Es decir, hay una vinculación muy fuerte entre las características, la calidad, que son cuestiones objetivas, o la reputación, que es la atribución subjetiva que le da la persona a un cierto producto, con su lugar de origen, y esto puede deberse a factores naturales climáticos, o también al método de fabricación o producción de esos productores artesanos de esa zona. Chile tiene muchísimas indicaciones geográficas. Se excluyen de forma similar a las marcas, aquellas que puedan ser inductivas a error respecto al lugar de origen, las que son descriptivas o genéricas, o devienen descriptivas y genéricas, y los derechos que les confiere es similar al de las marcas, que es impedir que otros lo usen sin la autorización de su titular. La gracia que tiene este derecho es que no es un derecho individual, sino que es colectivo, es un derecho que se confiere a todos los productores de esa zona, quienes pueden de forma individual y también conjunta hacer uso de este tipo de signos distintivos. Las más famosas en Chile, por supuesto, es el pisco, y luego están todas las denominaciones del vino, pero hoy en día existen más de 30 indicaciones geográficas referidas a productos distintos de los vinos y las espirituosas, tanto en productos agrícolas, artesanales, como incluso también del mar. En propiedad intelectual, como les recordaba, solo para reforzar, los principios son que es territorial, tengo que ir de país por país, y que son registrales, el registro constituye el derecho, y por lo tanto debo ir país por país. ¿Por qué les recuerdo estos principios? Porque a propósito de la internacionalización vamos a ver la forma como esto debe ser considerado, y en la práctica ustedes pueden tomar ciertas medidas para ver cuál es la mejor forma de utilizar la propiedad intelectual si ustedes quieren internacionalizarse. Naturalmente, les quisiera recordar de nuevo que es una herramienta al servicio de su estrategia comercial. Pueden usarla como no usarla, pero lo que no pueden hacer, mi recomendación es que no la consideren dentro de la ecuación cuando ustedes van a ir hacia el exterior. Y esto es porque podrían de lo contrario encontrarse con ciertas sorpresas. Vamos a las marcas. Las marcas tradicionales, las más utilizadas hasta hace poco, eran las marcas que consisten en palabras, en combinaciones de logos con palabras, o directamente en figuras que son abstractas, como es este caso de Nike, tiene las 3 variedades tradicionales. Hoy en día se han sumado todo tipo de marcas, y tenemos las marcas las que se denominan no tradicionales, que consisten en marcas que pueden ser sonidos, olores, táctiles, las 3D,
los hologramas, las marcas de posición, las de movimiento, que son breves videos. Por ejemplo, el de la Metro-Goldwyn-Mayer es una marca muy, muy conocida y está registrada como marca, tanto en sonido como también en este movimiento, este cortito donde está el león también. En este caso también tú puedes tener un cúmulo de protecciones, porque, por ejemplo, pueden registrarse tanto las marcas tanto por derecho de autor como también por acá. En el caso del Principito, lo que ocurrió fue que la fundación que administra la obra del autor del Principito, una vez que iba a caer a dominio público, lo que hicieron fue registrar las imágenes y el nombre de las principales obras de Saint-Exupéry. Entonces, ellos tienen una estructura de poder hacer uso para poder proteger sus activos intangibles. Y al registrarla como marca, en la práctica un poco rompen este trade-off del dominio público. Te protejo por un tiempo a cambio de que tú divulgues y luego pase a ser, pueda ser libremente utilizado por todo el mundo. En este caso, al registrar como marca, un poco rompen esto del dominio público, pero de nuevo es solo respecto del uso marcario que pueda tener ese elemento, no respecto de la obra en sí misma. Para el caso de las marcas, el Congreso de Chile, si ustedes quieren internacionalizarse, existe a nivel internacional un registro internacional de marcas, que se denomina el Protocolo de Madrid, y este es administrado probablemente desde mediados del año 2022, en segundo semestre yo creo, porque ya se aprobó el Congreso, pero debe hacerse los trámites para que se deposite ante la OMPI, que sé yo, se publique el decreto y los reglamentos respectivos. Lo que te va a permitir es que desde el año 2002 todas las marcas chilenas que estén solicitadas o registradas puedan extenderse potencialmente a los 125 países miembros de este conglomerado, de este acuerdo. Lo que requiere siempre para poder hacer esta solicitud es tener una marca nacional base, que muchos la tienen, y entonces tú rellenas un formulario internacional desde el INAPI, y con esto se inicia la tramitación en todos los países que tú desees registrar. Es relevante destacar que los principales destinos de las exportaciones chilenas, bueno, aparte de China y Estados Unidos, en las posiciones siguientes, y Europa está Brasil, México, Colombia, quienes todos ellos son miembros de este tratado, con lo cual se hace bastante interesante para la exportación de productos y servicios chilenos, porque podrían proteger de una forma simplificada. Las ventajas que tiene este tratado es que ustedes, a través de un único formulario, en un único idioma, y pagando una única tasa, en este caso una tasa en francos suizos, pues inician en la tramitación en todos los países que sean de su interés, y les permite pasar al examen formal, que es este típico, que se hace una revisión si están bien los poderes, la clasificación y una serie de otros elementos. Este se realiza una sola vez y por una única oficina, que es la OMPI, y ya luego pasan ustedes a las distintas oficinas nacionales, tienen que pronunciarse en un periodo máximo de 18 meses sobre la registrabilidad o no. Si las oficinas nacionales no se pronuncian, se entiende que aceptan el registro, y luego de eso ese solicitud internacional se transforma en registros nacionales en todos los países que ustedes designaron y que sí les aceptaron, y les permite entonces tener una gestión centralizada de todos estos registros, es decir, una única fecha de renovación, y en caso de que ustedes hagan, por ejemplo, un cambio de titularidad o una transferencia o modifiquen el nombre de su sociedad, van a través de una única gestión, tienen efecto en todos estos países, evitándose entonces los gastos referidos a traducciones, tasas nacionales, agentes o representantes que hagan los trámites por usted. Entonces, a la larga, para quien quiere internacionalizarse, puede ser una muy, muy buena herramienta por la simplicidad y la eficiencia en la gestión que ustedes logran. Algunos consejos para ver si les es de interés el registro internacional. Primero, que ustedes estén exportando sus productos y servicios con su propia marca. Si van a utilizar, van a salir como marca blanca, o en el fondo asociadas a una marca, a una marca del país o de los países de destino, no tiene ningún sentido usar el registro internacional. Pero si van a salir con su propia marca, revisen en primer término si la marca está disponible o no en esos otros mercados. Existen buscadores gratuitos, ahí les menciono dos. Uno es el de la OMPI, y otro es de la WIPO, la Oficina
de la marca comunitaria de la Unión Europea, que no son íntegros, no son totalmente confiables, porque no tienen todas las bases de datos, ni están todas las bases de datos actualizadas, pero les puede servir como un indicio, son bastante fáciles de usar. Y luego también hay buscadores pagados, está Clarivate, que es uno importante, y otro que es Trademark, que es chileno. Esos están sujetos a pago, pero son bastante más completos y garantizan la integridad y la fiabilidad del contenido. También revisen, si se quieren extender a otros países, bueno, si tienen el .com no tienen mucho que hacer, pero si hoy en día tienen solo el .cl y quieren ir a otros países, puede ser relevante ver cuál es el dominio que se utiliza en ese mercado destino, y ver si está disponible o no. Si está disponible, por supuesto, tratar de registrarlo. En el caso del diseño industrial, recordarle que lo que se protege no es la funcionalidad, sino que es la forma particular de representación de estos objetos. Por ejemplo, a la derecha de su pantalla ven estos saleros que parecen pilas, a la izquierda de este está un exprimidor, no se protege la función de exprimir, sino que la forma en que este está representado, que está en original, y está el conocido Selkman, de que este saco de dormir, chileno, pero en que no está protegida la funcionalidad, sino que esto de poder moverse y que se ¿verdad? Sino que la particular forma que tiene. Y recuerden de nuevo que las aplicaciones, estos cuadraditos o rectángulos que tienen en sus celulares, son protegidos también por diseños industriales, porque es una protección que es más rápida y es complementaria a las patentes, y porque les permite a todo el mundo poder tener una protección que es evidentemente más fuerte que la que te puede dar simplemente el derecho de autor. Voy a explicar más adelante por qué. Y aquí hay un par de ejemplos más. Si se fijan, no se protege la silla en su funcionalidad, sino que es la forma particular en que esta otra silla fue creada, y lo mismo respecto al destapador, con forma de perrito. A nivel internacional, debido al principio de territorialidad, en principio, igual que todos los otros derechos, para poder proteger un diseño en otro país, debieran ir país por país. Sin embargo, existe también a nivel internacional un registro internacional que se denomina el Arreglo de la Haya, que también administra la OMPI, presenta ventajas similares a las del Arreglo de Madrid referido a marca, en cuanto a que a través de un único formulario, en un único idioma y con una única tipo de moneda, puedes presentar una solicitud que puede extenderse hasta 92 países. Este acuerdo no tiene tantos miembros como el de Madrid o como el de patentes. En América Latina hay muy poquitos miembros, solamente 2, y Chile no es parte. A diferencia del Arreglo de Madrid, no se requiere tener una solicitud base, sino que ustedes derechamente pueden dar inicio a través de una oficina, a través de la oficina internacional o de algún país miembro. Como Chile no es miembro, si ustedes quisieran hacer uso de este mecanismo, porque tiene un diseño que tiene capacidad de poder explotarse a nivel internacional, en ese caso lo que tienen que hacer es o tener un establecimiento fuera, ¿no?, de un país miembro. El requisito de que es un establecimiento comercial fuera es muy laxo, y por lo tanto podrían ustedes tener, en general, basta con la oficina de un despacho jurídico, o con lo que acá en Chile se conoce como las oficinas para efectos de notificaciones tributarias y qué sé yo, o también como opción pueden ustedes asociarse con alguna empresa o con una persona de ese país y compartir la titularidad, y en ese caso ya se habilitan para poder hacer uso de este registro internacional. Protege tanto, como el diseño industrial, protege tanto los dibujos, o sea, la representación 2D, como también los modelos, que serían como los prototipos de los que se aplican. ¿Qué consejos les podemos dar? Si se quiere registrar, por ejemplo, un modelo con 3 reproducciones en países como Canadá, la Unión Europea, en 4 países, perdón, como Canadá, la Unión Europea, México, Estados Unidos, el costo de por tasa sería de 2.644 francos suizos. En este caso, poniendo como domicilio en un ejemplo que hice simulado, España.
lo que es un monto de dinero importante, pero consideren ustedes que tendrían 15 años de protección en esos cuatro países. Ya sea que ustedes decidan o no, al igual que en el caso de marca, registrar su diseño fuera, es siempre recomendable que revisen si su diseño es original. Y para esto, al igual que en el caso de marcas, hay buscadores gratuitos. Aquí hay 3 que pueden ser útiles. El de la OMPI, el de la Unión Europea, de la WIPO de nuevo, de la Unión Europea, y uno del conglomerado de países denominados ASEAN. Hay también buscadores pagados, Clarivate es uno de ellos, pero les sirve para darse una idea de con qué conflictos eventuales podrían encontrarse, porque aunque ustedes decidan no proteger, eso no impide que otros protejan. Entonces es muy importante que ustedes puedan conocer cuál es la situación en otros países. Y naturalmente definan cuál es de acuerdo a su esquema comercial, si les conviene o no registrar. Si deciden, por ejemplo, no registrar y están seguros que su diseño es protegido o es protegible porque es novedoso, es totalmente disruptivo, en ese caso, si ustedes deciden no proteger, mi sugerencia es que hagan una publicación defensiva, que básicamente es publicar en alguna, ya sea ojalá en una revista científica del área en la que el objeto se pueda aplicar, de tal manera que ya nadie pueda alegar que es suyo o apropiarlo. Entonces es una buena forma de evitar conflictos si es que uno no va a proteger, y donde evidentemente tu ventaja debiera estar en que eres el más rápido, el mejor, el que sale primero y el más barato, qué sé yo, una combinación de esas u otras elementos. Como el registro del diseño de todas formas envuelve considera un monto importante, es un gasto importante, pues, y gracias al cúmulo de derechos, ustedes lo pueden proteger por derecho de autor, que es una forma mucho más económica de registro, que básicamente son depósitos, no se hace ningún análisis de tipo sustantivo, pero puede ser también útil. En el caso de las patentes de invención, que concentran mucho la atención y a veces con buenos resultados, con buena publicidad y a veces con no tan buena publicidad. Y quería mostrarles acá un ejemplo. Este es un invento chileno que se llama Savia Grapes, que es un protector de tallo de racimo de uva cosechada en forma de cilindro, trunco, estoy diciendo la redacción, un resumen de la redacción que hizo su inventor. Es un cilindro turco que tiene vértices curvados, que es inferiormente curvo, que hay toda una descripción de cómo se hace, pero lo que permite es que contiene un gel que extiende la vida útil, extiende la vida de la uva, porque engaña al racimo de uva pensando que todavía está en la planta, y cuando tú vas a exportar, esto hace que llegue en mejores condiciones la fruta. En este caso se protegió es una patente que está protegida en Chile, está registrada, y se puede proteger, en este caso fue un producto, recuerden también los procedimientos. La exclusión, de nuevo, son aquellas es muy importante porque lo consultaban ayer en la clase pasada, ayer, los métodos de diagnóstico, los terapéuticos y los que son educacionales, todo tipo de métodos están excluidos de patentes. Pero nuevamente puedes tener el cúmulo de protecciones, porque en este caso en particular de Savia Grapes, ellos además de proteger como patente de invención, registraron el diseño industrial por la forma particular que tiene este aparato, y naturalmente Savia Grapes es también una marca que está registrada en Chile. Si ellos quisieran registrar su marca al exterior, por el principio de exterritorialidad, debieran ir país por país, y existe un periodo muy cortito para extender en que te consideran como fecha de presentación la fecha que tuviste en Chile, que son 12 meses. Pero al igual que en los otros 2 casos anteriores, porque son derechos muy importantes, existe el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, que es un registro internacional. Ups, denme un segundo, me tengo que conectar. Estoy sin batería. Es también un registro internacional
que les permite poder extender su patente hasta en 154 países. De la misma manera que en el arreglo de la Haya para diseños, utilizan un único formulario, en un único idioma, con un único conjunto de tasas en francos suizos. Se realiza un único examen formal por parte de la Oficina Internacional, que en este caso es la OMPI. Ustedes, la gracia que tiene es que Chile es miembro de este tratado, pueden hacer uso de él desde el año 2009, y no solamente eso, sino que Chile es además autoridad para hacer examen preliminar en la fase internacional. ¿Y esto qué significa? Que ustedes pueden pedir, cuando tienen dudas sobre qué tan exitoso puede ser su patente en otros países o qué tan novedosa es, en la fase de examen internacional, tú puedes pedir, hay un informe que es obligatorio, que es el reporte de la búsqueda internacional, y además tú puedes pedir un un informe preliminar. El primero simplemente es un listado de lo que existe que se puede parecer a lo que tú tienes, que te da cierto indicio de cómo te podría ir. Y el segundo es un informe que es optativo y que se paga, es más caro, pero lleva ya una opinión por parte de la oficina que hizo este análisis. Y como Chile es una de estas oficinas, ustedes pueden pedirlo también. Pueden designar a Chile, como al INAPI, como oficina para que haga este examen o no. Y la otra ventaja que tiene es que en la oficina chilena pueden ustedes directamente presentar en inglés, para que luego, cuando pasen a las fases nacionales, una vez que termina esta etapa internacional, que es cuando se publica la solicitud, hasta el mes 30, ustedes ahí ya no, se evitan los gastos de traducción. Otra ventaja que tiene este tratado es que muchos de los países han acordado entre sí, bilateralmente, que aquellas solicitudes que son PCT tengan una vía expedita o acelerada para su tramitación en fase nacional, que es una gran ventaja, pues uno de los grandes problemas que tienen las patentes de invención es que las oficinas de registro les toma mucho tiempo hacer el trabajo del análisis. La oficina chilena es una de las más rápidas a nivel mundial, y pese a ello, una de las tensiones permanentes es la necesidad de los inventores de poder tener sus patentes lo más rápidamente posible. El promedio de una patente, no sé, estaba viendo ayer una patente que se ingresó en México en el año 2019, y todavía no entra etapa de examen sustantivo. Y eso que es una patente PCT, entonces estás hablando ya de 4 años, probablemente va a demorar un par de años más, van a ser 6 años, y en otros países puede ser 8 más. Algunos consejos para que ustedes vean si les conviene o no utilizar el sistema PCT. Aquí me pregunta alguien si tengo casos de pymes que tengan su patente protegido, y que reitero pymes. Bueno, Savvy Grapes es una pyme. No sé, ojo que tener una patente, tener un derecho de propiedad intelectual, no significa que vayas a tener por ese solo hecho éxito. La patente es el principio, o es un medio, es una herramienta, pero no es el objetivo en sí mismo de tu negocio, sino que es una herramienta que te puede ayudar para tener éxito. En el caso de las patentes, de nuevo, como pese a que las tasas son en francos suizos, pueden ser ciertamente altas, piensen ustedes si van a ir a varios países, puede ser la vía más idónea. Tiene la ventaja de que tú aplazas la publicación, que es otra, en vez de 12 puedes llegar hasta 30 meses, y pese a que es algo que es caro, existen varios fondos públicos que financian estos costos. Y que en Chile, por cierto, pero en muchos otros países también, tanto si eres pyme como si eres una universidad o vas asociado con una universidad o centro de investigación, que algunos de los titulares de los inventores sean centro de investigación o una universidad, en esos casos tienes rebajas de tasas bien importantes. Así que es como, esto es un poco parecido a los hoteles, muy poca gente paga el precio lista, casi todos acceden a precios rebajados por distintos mecanismos que buscan facilitar el uso de esta herramienta. Si ustedes deciden que no van a utilizar el sistema de patentes, tienes dos alternativas. Uno es hacer una publicación defensiva similar a los diseños industriales, o mantenerlo como secreto, que tiene también sus
sus ventajas y desventajas, pero en ambos casos te ahorras el costo asociado a tener que registrar, proteger por vía de patente de invención. El derecho a autor protege los resultados de las creaciones del intelecto humano, que se denominan por regla general obras, en todos los campos, científicos, literarios, artísticos, sin ningún tipo de restricción. Para su protección debe haber sido divulgada por cualquier medio, porque lo que se protege es la expresión original, y que ésta sea relativamente única. Y por eso cuando les digo que es la expresión original y no la idea en sí misma, en estas fotografías que puse en la pantalla, estas imágenes, son básicamente 3 representaciones con respecto, bueno, son los artistas, no fui yo, de La Última Cena, ¿no? Una hecha una está en dominio público, porque fue divulgada hace muchísimos siglos atrás, hace varios siglos atrás, y las otras 2 son simplemente variaciones de estas últimas cenas, en que cada una de ellas es original y es distinta. Entre sí no hay copia, porque es una misma idea, pero las expresiones son distintas. Cuando algo es original y cuando no es original, es un elemento, primero la originalidad que se exige en derecho de autor es bastante baja, son pequeñas, son diferencias, y suele ser, hasta ahora, bastante subjetivo. Entonces es una materia de debate que puede llevar ahí a discusiones importantes. No se, les recuerdo, no se protegen los conceptos matemáticos. El derecho de autor es una excepción al principio de registrabilidad, pues se protege en todo el mundo desde el momento de la creación, sin que el registro sea un requisito para constituir el derecho. Y por eso que yo digo el registro es un depósito, porque no hay un análisis sustantivo de cómo es que esa obra que ustedes registran, película, revista, lo que sea, efectivamente es original. Los registros nacionales básicamente hacen una revisión de que efectivamente sea un libro y sería, en el caso de que son libros. Sin embargo, tiene esto que es una ventaja, tiene algunas dificultades a su vez, que es muchas veces, o sea, no muchas veces, ciertamente pueden cuestionar, no queda claro muchas veces quién es el autor, y eso tiene, en caso de discusiones, cómo se define quién es el autor. Por otro lado, si no tienes registrado los inversionistas, muchas veces dicen, bueno, ¿cuál es tu activo? No sé cuál es. ¿Cómo me garantizas que tú eres el creador y que no es otro? También está la discusión de cuándo se creó, y puede existir creaciones que son paralelas, entonces por eso es bueno siempre tener una fecha cierta de cuando ya tú lo creaste. Y el hecho de que el registro sea simplemente voluntario o como un medio para constituir pruebas o presunciones, dificulta poder acceder a bases de datos unificadas y que sean suficientemente íntegras, completas. Entonces, esa es una de las dificultades de que no se tenga, de que la protección sea automática. Y aquí les puse el ejemplo de La Jauría, que también lo había puesto, no me acuerdo si lo puse al comienzo o no de la clase anterior. En La Jauría es una serie chilena creo que se lanzó el año 2020 a través de Netflix. Todo súper, al menos yo la vi, y creo que muchos, porque era una serie producida por una productora chilena, un director chileno también, y con un elenco con varios artistas, actores chilenos también. El afiche de La Jauría, que este es el que aparece a la derecha de en esta lámina, se difundió, y al poco tiempo fue acusado de ser una copia de la tapa de un libro, de una ilustración para la tapa de un libro que había hecho una artista norteamericana, y con el consiguiente perjuicio, no solamente para la productora, sino que también para Netflix. Así que, si les puedo dar aquí algunos consejos, es que registren, aunque no es obligatorio. Hay registros que son nacionales y hay registros privados, o sea, registros públicos y registros privados. Defina el tipo de licencia que va a usar para explotar sus obras. A propósito del software lo vamos a tratar. Y
recuerde que existen, de nuevo, si usted no lo registra, va a existir siempre la duda de si usted, si usted o su empresa son efectivamente los creadores, si efectivamente usted tiene las licencias cuando se trata de obras de un producto o un servicio que incorpora múltiples elementos, que es clásicamente una obra una audiovisual, una serie cinematográfica, tiene distintos elementos que lo componen. Lo mismo para el caso del software, que vamos a ver a continuación. Chile está siendo considerado, es uno de los mejores, más importantes lugares de Chile, de América Latina para desarrollar, especialmente Santiago, que concentra el 90% de los desarrollos. Entre las razones por las cuales se destaca la calidad del software en Chile es la calidad de sus ingenieros. También que estamos en el mismo horario que la costa oeste de Estados Unidos, y tenemos importantes desarrollos, estamos bastante a la vanguardia junto con Argentina en Internet de las Cosas, Big Data y aplicaciones respecto a sensores, y esto a su vez es consistente con el Global Innovation Index de la OMPI del 21, de este año, que destacó nuevamente a Chile como en el primer lugar, aunque hemos ido cayendo de poco, pero seguimos estando en el primer lugar en América Latina, en la posición 53 a nivel general. Y como ustedes saben, el software es un protagonista en esta cuarta revolución, porque junto a estos servidores enormes, las denominadas nubes, que hoy por hoy nos permiten procesar información y datos como nunca antes había sido posible, y es por eso que hoy en día se está pudiendo utilizar la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial había sido al lo menos descrita y descubierta ya a fines de los 70, pero no existía capacidad tecnológica para poder efectivamente llevarlo a la práctica. En este caso les puse un ejemplo. Chile es bastante conocido por sus videojuegos, o sea, no solo el software en general, pero también por sus videojuegos. Este videojuego que está en la portada, en el centro de esta diapositiva, fue desarrollado por una empresa chilena el año 2020 para consolas Xbox, PlayStation, Nintendo Switch y PC. Es de una empresa que se llama Iwannabe. Esa es una pyme, y no es su único videojuego, sino que hay varios otros. A nivel internacional, desde la década de los 90, se protegen, como se decidió por un consenso internacional, que el software se protegiera como obra literaria. Y esto tiene varios efectos. Como se protegen como obras literarias, se les da el mismo estatuto de protección que al derecho de autor, se le da cualquier otro tipo de obra literaria, y eso tiene, en su época probablemente se pensó que era la protección más adecuada, como mínimo común a nivel internacional, pero tal vez hoy en día podría no ser la más apropiada. Eso es algo que tendrán que discutir las autoridades públicas que son quienes toman este tipo de resoluciones. Pero el efecto que esto tiene es que al darse el estatuto de derecho de autor, tienes que todo uso está protegido, por defecto todo está protegido, y que por defecto entonces tú no podrías hacer uso del software. Entonces esto lleva a una discusión bastante grande sobre cuál era el impacto que iba a tener para el software este tipo de protección, y entonces ya en su época Richard Stallman, que es el fundador de la iniciativa Open Source, Free Software, Free Software Foundation, es quien decía, bueno, esto puede ser muy poco beneficioso para la investigación, el desarrollo y la academia en este tipo de materias. Aunque, de nuevo, igual que en el caso del derecho de autor, en algunos países, o sea, primero registren, de todas formas, depositen. El software siempre tiene una utilidad práctica, a diferencia de las obras tradicionalmente artísticas. Esto se va a usar. Los depósitos pueden ser públicos, pero también hay privados, sobre todo en materia de software. Hay varios depósitos internacionales que son privados, y que la gracia que tiene es que tú logras vincular y ver cuál es la diferencia y relación entre un y otro software. Bastante la pena. Así que evalúe, en algunos pocos países se permite registrar como patente de invención, Estados Unidos principalmente, Japón también, y
defina usted muy bien cuándo va a divulgar o cuándo va a publicar. Junto con eso, considere también cuál es el tipo de licencia que va a utilizar. Como toda obra o como todo bien, usted puede desarrollar el software y transferirlo, o se lo encargan directamente y usted se lo encarga a un tercero que le dice cuáles son, para qué lo quiere, bajo qué condiciones, y usted desarrolla y se lo entrega, y como es una obra por encargo, acuerdan que que quien encargó sea el titular. Pero cuando no es así, normalmente lo que se hace es licenciar. La licencia no es otra cosa que una autorización de uso. En el caso existen básicamente tres tipos de licencias principales. Están las licencias estándares o tradicionales, que son aquellas en que todo está reservado y por lo tanto el derecho a fijar o copiar, la reproducción, la distribución, todo, sea comercial o no, está protegido. Que esté protegido quiere decir que nadie puede utilizar sin tener primero la autorización, y normalmente junto con la autorización puede estar sujeta a un pago. Existen entre medio unas licencias que son denominadas las licencias Creative Commons, que son licencias que son especialmente útiles no tanto para el software, sino que para el desarrollo del proyecto relacionado con el software, pero sí que son muy apropiadas para todo tipo de obras literarias o artísticas. En las Creative Commons hay distintos tipos de licencias, además son estandarizados, ustedes simplemente las toman y digo, yo uso esta, que es la que más me gusta, pero básicamente hacen una combinación de 4 cláusulas fundamentales, que se pueden aplicar de forma individual o combinada, esto depende de ustedes. Una es la de atribución, es decir, básicamente la Creative Commons todo el mundo puede usarla bajo las siguientes reglas. Atribución, es decir, asociar mi obra, o sea, la obra que usted está usando, al autor, a quien es su autor. Segundo, que la compartas de la misma manera o no. Es decir, yo puedo decir que si usted toma esta obra y la toma, hace copias para distribuir en Chile, tiene que usar esta misma licencia. Es decir, es como que tú no puedes hacer variación respecto de las condiciones de la licencia original. O puedo decir, usted puede hacer lo que usted quiera. En tercer término, tú puedes decir que la utilización puede o no ser hecha para fines comerciales, se puede restringir o no. Esa es una decisión también que puedes fijar en este tipo de licencia. Y finalmente, si permites o no obras derivadas. Es decir, si yo puedo utilizarlas solamente para copiar y distribuir, o si además de copiarla, puedo hacer adaptaciones, por ejemplo, traducirla al español para luego distribuirla. Es súper importante cuando ustedes toman obras de otros o objetos de otros que puedan estar protegidos por derecho de autor, tener clara cuál es la licencia base. Y en base a esa licencia base, ustedes van a poder definir cuáles son las licencias que ustedes van a poder utilizar respecto del desarrollo complementario o que en el contorno de esa obra original o software ustedes realicen. El copyleft es un tipo de licencia que juega intenta ser el antónimo de copyright, que es la forma, que es como se dice derecho de autor en inglés. El copyleft básicamente se aplica a software exclusivamente, y son aquellos casos en que básicamente esto se basa en derecho de autor. Para poder tener copyleft, tú lo primero que haces, los autores, lo que hacen en primer término es apropiarse de todos los derechos, para a continuación decir que como yo soy el titular de todos los derechos, yo defino que todos aquellos que utilicen mi software para hacer obras derivadas, que en materia de software se le llama las bibliotecas o las dependencias, de las cuales depende tu software, deben utilizar el mismo tipo de licencia, es decir, están obligados a publicar siempre el código abierto, deben ser siempre de código web abierto, es decir, tienes que divulgar completamente tu código fuente, para que así puedan otros seguir utilizándolo. Y esa es la tendencia que yo diría que hoy en día impera en el software como regla general. Ahora, no todas las licencias que existen son copyleft. La verdad es que las más comunes y las que más se utilizan son las licencias de código abierto. En las licencias de código abierto, tú permites que hagas obras derivadas, pero puedes combinar cuáles son las condiciones
de estas obras, de obras derivadas, y por supuesto en todas ellas tú puedes cobrar por el uso. Sin embargo, siempre vas a tener que dejar tu código abierto, tanto del original, por supuesto, como de lo que tú tienes. En algunas pocas podrías llegar a cerrarlo, y ahí existen muchísimas licencias de este tipo, las licencias código abierto, que están todas en línea. Ahí a continuación les voy a dar algún par de sugerencias, pero para estos efectos es importante que ustedes sepan que esto está entre medio, y finalmente en el otro extremo de las licencias tradicionales está el dominio público, que es que tú digas ningún derecho reservado. Es decir, tú desarrollaste tu software o tu obra científica, de calidad artística, y dices, no, yo esto lo renuncio a todos mis derechos para que todo el mundo los pueda utilizar. Es también una opción, es posible, y es una de las reglas de una cara de la misma moneda dentro del sistema de propiedad intelectual. El cuidado que hay que tener, y por eso es que se inventaron las licencias copyleft, es que una vez que tú haces algo de dominio público, cualquiera lo puede utilizar, pero si yo hago un desarrollo a partir de ese resultado, ese desarrollo posterior yo lo puedo cerrar, y no tengo ninguna obligación de hacerlo público. Y por eso es que se inventan estas licencias, las copyleft y las licencias de código abierto, las open source. Básicamente es para garantizar que, independientemente de que tú lo quieras comercializar, porque eso es posible, siempre los investigadores, los académicos, los desarrolladores puedan acudir a estos códigos fuentes, porque son una fuente muy importante de desarrollo. Algunos consejos, si ustedes se dedican ya sea que ustedes se dediquen a hacer desarrollo o ustedes se encarguen a otros desarrollos, o compren una licencia. Primero consulte, si usted es desarrollador, consulte al cliente cuáles son sus objetivos. Porque si él quisiera tener todo cerrado, es posible desarrollarlo, pero significa que ustedes van a tener que tener mucho cuidado con las licencias de las dependencias que a su vez ustedes utilicen para el producto que les encargaron. Revise, por lo tanto, siempre cuáles son los usos permitidos en las licencias, qué tipo de licenciamiento quieren, e informen en su sitio las licencias con las que ustedes distribuyen. Mi sugerencia es que utilicen las licencias estandarizadas que han sido ya aprobadas, porque es mucho más fácil comercializar hacia afuera que estar con una licencia que ya es conocida por todos y que fue aprobada por esta Open Source Initiative, que estar desarrollando una propia licencia que pueda ser más complejo la negociación y requiere que contrates abogados para que te la redacten especialmente y qué sé yo. Si les funciona bien alguna de las más de 50 licencias que existen, utilicen alguna de ellas. Algunas ventajas y desventajas se las dejo aquí. Las ventajas aquí para efecto de la presentación estoy usando el logo de copyleft, pero estoy hablando de las open source. Es que son más transparentes, ahorras costos porque no pagas licencia, por el hecho de ser de código abierto, son totalmente dinámicas, se van adaptando, son muy bien recibidas por la comunidad de desarrolladores, y definitivamente hay ventajas relacionadas con cómo se va mejorando continuamente. ¿Qué desventajas tienen? Casi todas estas licencias son sin ningún tipo de asistencia ni garantía de uso, no tienes mantenimiento, que requiere que tú tengas capacidad para poder resolver alguna dificultad que puedas tener con el software, particularmente en las empresas que están acostumbradas a usar software propietario. Cambiarte una licencia open source es lo típico, la gestión del cambio siempre es completa, tiene ciertas complejidades. Y naturalmente puedes tener, debido a que no hay garantía de mantenimiento, ni soporte, ni de funcionalidad, bueno, si falla y no te diste cuenta, es un problema que debes resolver tú. Voy a pasar entonces a ciertos conceptos que en materia de software, pero también de derecho de autor en general. Me refiero a los logos que tú proteges por software, a los videos, a la publicidad que tú realices, a los libros, folletos, incluso a las publicaciones científicas. Hay que siempre distinguir entre la obra original y la obra derivada. Si tú tienes una obra que toma partes de otra, que no son de dominio público, que no tienes que tener siempre cuidado con las licencias que puedan estar incluidas, porque eso puede afectar la licencia que tú quieras después, la forma de explotación y licencia que tú después quisieras tener. Si no dices nada, no opera el dominio público por regla general o por default, por defecto, sino que al revés, opera el copyright por defecto. Es decir, todo está protegido.
es muy, como les decía en esta charla, y quisiera que puedan ustedes ojalá recogerlo, las licencias copyleft y las licencias open source son licencias que precisamente hacen uso de la propiedad intelectual para darle una vuelta, una aproximación distinta. Y eso es lo que es importante que ustedes lo tengan en cuenta. La propiedad intelectual ustedes la pueden usar en diferentes maneras, totalmente funcional a las necesidades que ustedes tengan. Y cuando se trata de productos complejos, como es el software, siempre vas a tener más de una licencia implicada y debes tener cuidado que sean compatibles entre sí. Por eso es que es bueno utilizar las licencias estandarizadas, porque entre sí existe, ya han hecho este chequeo de la compatibilidad entre unas y otras. Y lleve control siempre cuando ustedes hagan trabajo de este tipo, trate de llevar un control o tenga muy bien definido cuáles son los cambios que usted hizo respecto a de lo que ya existe y cuáles son los control de cambios o las agregaciones, mejoras que se van haciendo a lo largo del proceso creativo. En el software es muy fácil, en otras áreas de las creaciones tal vez no es tan fácil. Y algo que hemos ido mencionando a lo largo de esta presentación es la importancia del secreto comercial. El secreto comercial abarca todo tipo de conocimiento sobre productos o procedimientos industriales cuya mantenimiento en reserva es el que proporciona a su poseedor, a su dueño, una mejora, un avance o una ventaja competitiva. Es un derecho que no es registral y por lo tanto es ilimitado en el tiempo, como el caso de la Coca-Cola, cuya receta, aquí hoy día están pudiendo al fin conocer la receta de la Coca-Cola, que está aquí a la derecha de su pantalla, que según el autor del libro Adiós el país y la Coca-Cola, habría sido que es Mark Prendergast. Según él, esta que está aquí es la receta original de la Coca-Cola. Por otro lado, la Coca-Cola, en su historia, si ustedes revisan su página, ellos dicen tenerla guardada en una bóveda en Atlanta, y que no ha sido divulgada, y que dicen los rumores no comprobados que solo 2 personas en la compañía conocen la receta, y que ellas nunca viajan en el mismo avión. Yo creo que aquí hay mucho de mito, pero precisamente eso demuestra que es valioso, y porque no es conocida. Se maneja de forma muy reservada, es un tipo de propiedad intelectual que, al igual que el derecho de autor, es automático, porque no se constituye, no hay un registro de obra secreta, no hay un acto administrativo que lo reconozca como secreto, y la violación de estos secretos se considera un acto de competencia desleal, que se sanciona civil y criminalmente. Los registros, o sea, los requisitos para que una información, un conocimiento se considere secreto es que uno, que no sea generalmente conocido, es decir, que sea confidencial, reservado, privado. Ahí no quiere decir que solo 2 personas lo conozcan, sino que se mantenga en un ámbito limitado de conocimiento. 2, que su titular tome medidas para mantenerla secreta. Vamos a ver algunos ejemplos. No se trata de tener como una bóveda con 8 llaves, sino que son medidas que son bastante más sencillas, y que efectivamente este conocimiento, que no es común, que no lo conoce todo el mundo, otorga o confiere una ventaja comercial. Algunos consejos respecto a los secretos comerciales, o medidas que ustedes tienen que tener cuando quieren administrar un secreto comercial. Primero es que utilice convenios de confidencialidad o incorpore cláusula de confidencialidad en los contratos laborales o de prestación de servicios, tanto respecto a sus colaboradores como respecto de sus proveedores o las empresas con las que realiza colaboración conjunta. La información no divulgada, porque así se llama en general, la información no divulgada comprende todo, desde aquí comprenden algoritmos, no hay ningún tipo de exclusión, algoritmos, procesos, fórmulas de fabricación, planes de negocio, planes de comercialización, información financiera, contable, las listas de clientes, qué sé yo, todo puede ser información no comercial. Por supuesto, las actividades de I+D. Y solo es confidencial, solo maneje como confidencial aquello que efectivamente usted identifique como crítico, no tenga todo como por defecto como confidencial, sino que aquello que efectivamente tenga valor, porque lo contrario deja de tener valor estas medidas.
clasifique su documentación precisamente entre confidencial, reservada, pública, establezca políticas dentro de su empresa, porque todas las empresas tienen información valiosa, y si tú la manejas como secreto, mejora, por supuesto, tu posición. Y para eso debieran tener una política de privacidad y de gestión de los datos, con un encargado que haga esto, audítelas, revise, limite espacios, quién hace qué. Por ejemplo, muchas empresas lo que hacen es, para poder mantener el control de la información, es pedir que las personas tengan la información. Recuerde que, por ejemplo, para el trabajo solamente puedas conectarte desde VPNs, de tal manera que estás trabajando en un ambiente seguro, controlado, que no puedas utilizar pendrives un poquito pasado de moda, que no puedas acceder desde los computadores o desde el espacio de la IP de tu empresa, a través de con cuentas privadas como Gmail u otras, y promueva una cultura interna en que todos los trabajadores se den cuenta del valor que esto tiene, estén comprometidos, y trabajen con esto. Aquí a la izquierda les puse un ejemplo. En mayo de este año se sancionó a una ex empleada precisamente la Coca-Cola por violación de secretos comerciales. No alcanzó a divulgar, pero tomó fotografías, copió archivos en un pendrive, y lo que no explicó ninguno de los artículos que leí es cómo la descubrieron. Pero efectivamente esta doctora, una doctora creo que de apellido Chang, creo que era, fue condenada por varios delitos, y se le acusaba de querer hacer, de traspasar esta información a compañías chinas. Así que básicamente aquí la protección es mediante contratos, pero también con contratos y políticas, manuales, políticas internas, pero también con algunas medidas tecnológicas que a ustedes les permitan poder tener una cultura en que se dé cuenta del valor que esto puede tener. Y en mi experiencia, hace 10 años atrás, si tú ponías a un cliente con el que vas a conversar para ver si inicias negociaciones, estás en etapas de conversaciones iniciales, y tú sabes que tiene una información que es valiosa, tú le ponías un acuerdo de confidencialidad y probablemente hasta ahí llegaba la conversación. Hoy en día es cada vez más admitido, y no tienen para qué ser contrato de confidencialidad, acuerdo de confidencialidad de 20 páginas, son de 2 páginas como mucho, pero es importante porque fija así las reglas. Y si tú a eso le añades que en todas tus comunicaciones internas y externas utilizas sistemas de clasificación y codificación de las mismas, en la práctica estás teniendo medidas para que la información sea resguardada. Y para ir cerrando esta conversación, recordar que en el proceso de innovación, que básicamente es la creación, la protección, en este proceso creativo que se traduce en comercialización de productos, en cada una de estas etapas, la propiedad intelectual puede tener para ustedes utilidad, ya sea como fuente de información, de inspiración, tanto como luego como un mecanismo para mejorar tu posición en el mercado, a través de alguna de las figuras de propiedad intelectual, como luego también en caso de que algún competidor tú creas que de forma ilegítima o desleal está perjudicándote, tú puedes hacer una mejor defensa de tu posición si cuentas con derechos de propiedad intelectual, ya sea vía secretos comerciales, que se protegen, se sancionan especialmente, vía competencia desleal, que también está protegida, también puede operar, o por algunos de los tipos de derecho de propiedad intelectual más comunes, que fueron los que hemos visto en el día de hoy. Yo con esto termino mi presentación. Les pido disculpas si he hablado muy rápido, pero quería asegurarme de poder pasar casi todo el contenido que había preparado para ustedes, y quisiéramos dejar ahora abierta el micrófono para que ustedes hagan sus preguntas. Hola Carolina, ¿qué tal? Egon por acá. Recién te he puesto en el chat, si tú eres una pyme y tienes que proteger en otros países, tienes ya todos tus papeles, tus documentos, ¿qué aconsejas tú para tener control sobre esa innovación, sobre esos registros? Porque el mismo contexto está en Chile, eres una pyme, no tienes staff de abogados, gente que te esté revisando. ¿Hay algo que te genere vía control sobre esas patentes que tú registraste?
En nuestro caso, nosotros patentamos en 5 países. Entonces, no tengo cómo saber si efectivamente alguien está usando nuestra innovación en Noruega, por ejemplo. ¿Hay algo Ahora, que podamos hacer respecto a eso? mira, hay dos cosas. Uno, debido al principio de territorialidad, en aquellos países donde tú no protegiste, pasa a dominio público. Entonces cualquiera lo puede usar. Entonces no tiene mucho sentido hacer vigilancia, que es lo que así se llama esto de poder hacer control de cómo se usa en el comercio, hacia afuera, algo que tú ya tienes protegido. En aquellos países donde tú no protegiste, no hay ningún tipo de, o sea, no vale la pena hacer control porque es dominio público, es decir, cualquiera lo puede usar, si tiene la capacidad para reproducirlo. En aquellos países donde tú protegiste, tienes dos formas de hacer control. Existen empresas que se dedican a hacer vigilancia, ¿okay? Que no es tan caro, y hacen vigilancia, depende de tu presupuesto, hacen vigilancia constante y te reportan cada vez que existe algún uso que pueda ser conflictivo. Y también puedes optar por una vigilancia en la que tú 1 o 2 veces al año le pides que te haga un reporte de qué es lo que hay. La vigilancia hoy en día es bastante limitada. Se hace en base a los usos que hay en Internet o la información que se puede recopilar por Internet. Y finalmente está la vigilancia que podría ser tu propio distribuidor, o si es que tienes un distribuidor, o algún cliente interesado que te diga, oye, pero ¿para qué te voy a comprar a ti si aquí esto lo está haciendo esta misma persona? La verdad es que funciona a través de esos 2 mecanismos, o 3 mecanismos que te acabo de mencionar. Uh-huh. De confidencialidad. En nuestro caso, nosotros efectivamente generamos uno con abogado, pero claro, eran como 20 hojas. Que escucho súper mal, no escucho. Sí, te comento que hablaste de los contratos de confidencialidad, que cada vez son más simples. Efectivamente, nosotros generamos uno, tenía como 20 hojas, efectivamente era muy grande, muy extenso. Entonces, la pregunta media patúa es si tú, como tienes estos formatos más simples de 2 hojas que mencionaste, si los pudieses eventualmente compartir. No sé si es muy patúo o balsa lo que digo, No, para nada, en pedir no hay engaño. ¿cierto? ¿Cierto? Pero mira, en general, no está dentro de la asesoría de la charla que aquí conversamos, pero hay muchos disponibles, no solamente el que nosotros usamos, pero hay un principio, a ver, yo creo que cada vez el derecho se está armonizando más, y en el derecho anglosajón, en general, es todo bastante más sencillo, especialmente en este tipo de negociaciones, porque estas son conversaciones iniciales. Entonces, lo crítico es establecer, si te puedo dar algún consejo, es sacarle las 20 páginas, tratar de dejarlo en 2, pero donde tengas una cláusula de indemnización de perjuicios en caso de divulgación, ¿ok? Donde tú dices, mira, las partes acordamos que hay una multa, no sé, $20,000. Entonces, no sé si son mucho o poco para la realidad del negocio de ustedes, pero en el fondo que exista cierta seriedad, y donde en caso de infracción no tengas que estar acreditando perjuicios, sino que ya tienes un monto acordado como indemnización predeterminada. Entonces, ahora, si el otro no lo va a cumplir, igual tienes que mandarlo, o sea, ese paso no te lo ahorras. No. Perfecto, gracias, Carolina. Entonces, sí podrías ir en esos casos, mi sugerencia, contra la irracionalidad. Gracias. Tanta. No sé si tienen alguna otra pregunta o comentario que quisieran hacer, aprovechando que nos quedan todavía 14 minutos. Parece que no hay dudas. Acá Javiera Cáceres también parte de la coordinación del curso. Si no tenemos más dudas, yo creo que podemos cerrar, pero aprovechar tal vez que, como bien decía Carolina, quedan algunos minutos, aprovechemos esta instancia. Sí, Algo que no quedó claro, algo para la empresa. Ivonne, ¿quieres decir algo más? Sí. sí, efectivamente, aprovechar esto de verdad un tremendo espacio. Comentar mi experiencia en simple, nosotros nos fuimos con un estudio de abogados para patentar. Entonces mi pregunta es esa, Carolina, sí. Nosotros nos fuimos con un estudio que se llama Alessandri, es como, entiendo, uno de los
de los importantes. Intentamos con INAPI hacer registros, pero la verdad que siento como que se complicaba. ¿Tú apuestas a irse con empresas independientes o tienes fe en INAPI que está siendo cada vez más eficiente en registrar, en apoyarte? Eso es como pregunta uno. Y dos, que fue un poco lo que conversamos la vez pasada, ¿qué más se está haciendo para proteger empresas que están innovando en este periodo que quedas como en comillas, como en tránsito, entre que tú estás generando la innovación, presentándote la INAPI o a través de abogados o en forma independiente, hasta que sacas tu registro? Esa quizás es mi verdadera pregunta. Sí, sí, sí. A ver, yo creo que depende mucho del tiempo, del tiempo y presupuesto que tú tengas. Yo diría que es posible patentar sin la ayuda de agentes especializados, pero para la redacción de la patente siempre vas a tener que utilizar, generalmente se utilizan peritos. Los estudios jurídicos usan peritos para redactar. No es el abogado el que redacta. Entonces tú podrías redactar una patente recurriendo, por ejemplo, en Chile hay un cuerpo de peritos, una asociación gremial de peritos. Entonces tú podrías pedirle a ellos que te ayuden a redactar la patente y va a ser más económico tal vez que redactar la patente a través de un estudio jurídico o agentes de propiedad intelectual. Pero la ventaja que tiene un agente de propiedad intelectual es que si tú quieres registrar en múltiples países, te acompañan en ese proceso también. El INAPI tiene un área que ayuda precisamente a las pymes, no a las grandes empresas, está muy focalizado en las pymes, en ayudarlas a poder proteger, y tiene un equipo especializado que te ayuda en todo este proceso. No redacta contigo, pero sí te ayuda y puede irte bien, pero como requiere que tú utilices muchas más horas en poder llegar a tener bien redactada tu patente, al final del día tienes que hacer tú la evaluación de cuánto tiempo tú dispones para hacerlo, si prefieres tercerizarlo a través de un estudio jurídico o un agente de propiedad intelectual. Los gastos entre uno y otro son súper altos, pero también es cierto que si tú mismo como pyme te dedicas a hacer esto, dejas de trabajar, entonces ahí tienes que hacer tú esa evaluación. Mi sensación es que el INAPI tiene cada vez más capacidad para apoyar a las pymes, está dedicando más tiempo y más esfuerzo a esto, por lo tanto te va a ayudar, pero por otro lado no la puede redactar por ti, porque después el propio INAPI es el que se pronuncia, entonces que no puede ser juez y parte, ¿no? Esa es un poco la limitación que tiene, por eso es que te dice, yo te ayudo, te digo también, no sé qué, pero tú la tienes que redactar, no la puedo redactar yo, porque si no, naturalmente, quedaría la duda de qué tan imparcial está siendo el INAPI cuando le toque analizar, independientemente que son divisiones, son áreas distintas. Y por otro lado, efectivamente una de las falencias que tiene, creo yo, nuestra legislación es que en el periodo en que tú solicitaste hasta que se te protege, no tienes acción alguna respecto a los competidores. Si bien es cierto, puedes accionar, es una acción que está sujeta a la condición de que se confiera la patente, con lo cual ningún tribunal, ningún ministerio público va a hacer nada hasta que esté la patente concedida. Y eso, por supuesto, que perjudica, pero la recomendación que te decía la semana, perdón, hace 2 días atrás, era que le envíes de todas maneras una carta de cease and desist, donde tú le notificas a esta persona. Y por lo tanto, a partir de esa época, él ya no va a poder alegar que no tenía conocimiento, que es un requisito del tipo penal, que es el dolo, en el fondo es conocer, y pese a que conocía, actuó. Si tú no haces eso, la otra persona dice, yo no tenía ni idea que había una patente en trámite, ni idea de nada, o sea, no. En cambio tú le notificas a través de una carta certificada, a través de carta abogado, los notarios cada vez menos, pero para mí es lo mejor que la notaría notifique, porque nadie podría dudar de que se entregó la carta y de con qué fecha se envió. ¿Okay? Pero es lo que por ahora tú podrías hacer. En otros países tienes mejores acciones, pero no es el caso de Chile. ¿Mm? Y por último, por lo menos por mi lado, que tú tienes una innovación, tienes un desarrollo y lo patentaste. Cuando tú te dicen que a esa patente, a esa innovación, tú le generas un pequeño cambio, ya cambia el formato, es otra cosa. Me parece un poco injusto en mi caso. ¿Eso se está revisando, está en revisión? ¿Ha cambiado un poco ese concepto? ¿O sigue siendo un pequeño Bueno, cambio a claro, yo una creo que intención? hay dos cosas. Hay uno, que un pequeño cambio no lo convierte depende de la importancia
Ahí eso es, sin conocer el antecedente es difícil poder opinar. Pero efectivamente, si fuera un cambio relevante, puede transformarse en una nueva patente, pero esa patente va a estar relacionada con la anterior. Es una patente derivada, no es una patente independiente, y por lo tanto requiere autorización del titular de la patente base. ¿Okay? Entonces no es que el otro lo va a usar, lo derivado siempre requiere autorización y está vinculado con la patente o derecho a autor previo. ¿Okay? Entonces, desde mi perspectiva, para el que es el dueño de la patente base o derecho a autor base, no debiera perjudicar su posición, requiere autorización y es cuestión tuya si la autorización es gratuita o sujeta a pago u otra condición. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Carolina. Ahora sí, ¿tenemos alguna duda final? ¿Consulta? Ahí Rubén en el chat escribía que todo claro, dando las gracias. Todo súper claro. Bueno, Carolina, agradecerte por tu tiempo, por haber realizado esta sesión y agradecer a todos quienes también pudieron participar de ella. Ahí tenemos más agradecimientos en el chat y ya nos vemos la próxima semana. Nos vemos el día miércoles. Muchas gracias, buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la paciencia, un gusto.